Saludos hermanos. En esta ocasión queremos hablar sobre la conversión de San Pablo apóstol. ¿Quién es San Pablo apóstol? Bueno, Pablo, también llamado Saulo, es un hijo de judíos descendiente de la tribu de Benjamín, a la vez ciudadano romano por haber nacido en la ciudad de Tarso de Cilicia. Actualmente esta región es Turquía. Esto lo leemos en Hechos, capítulo 22, versículo 3, Hechos 22, del 22 al 29. Probablemente él nace entre los años 5 y 10, ya de la era cristiana, y como era costumbre en aquellos tiempos, los judíos que vivían fuera de Jerusalén solían tener dos nombres. Esto es, un nombre judío y un nombre griego, o en este caso un nombre romano. Así es que Pablo realmente su nombre judío era Saulo, o Saúl, o Shaul, que es el mismo nombre del primer rey de Israel. Entonces el significado de su nombre es más o menos el mismo significado pues, del primer rey de Israel, como era el buscado o el escogido por Dios, ¿no? Y tenía un nombre romano, que es Pablo o Paulus, que tiene un significado algo así como el más pequeñito. Este Pablo en su adolescencia es enviado a Jerusalén, donde estudia con el famoso rabino Gamaliel. De esto encontramos la referencia en Hechos 22:3. Por lo que él era en su teología, en su manera de leer la Biblia, él era fariseo. Fariseo era su formación. Podemos decir que tuvo una educación prácticamente lo que hoy sería una educación universitaria. ¿De qué estamos hablando? O sea, su educación era de alto nivel para lo que era aquel entonces, a diferencia de los apóstoles que siguieron a Jesús, que básicamente eran pescadores, ¿no? Eh, Ante esto, él era un hombre muy estudioso, un hombre sumamente inteligente, muy estudioso de las escrituras y por lo tanto también vino a ser un fanático del judaísmo o un fariseo fanático. Tan fanático, tan fanático que se convirtió en un perseguidor acérrimo de los cristianos. De esto encontramos referencias en Hechos 9, del 1 al 13, Gálatas 1:13 y también Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Eh, Tanto era su ardor, su rigor, que se presenta ante las autoridades judías, es decir, el sumo sacerdote y el consejo de ancianos de la comunidad judía de Jerusalén, y pide cartas que le permitan viajar a Damasco para, como dice la misma escritura, llevar atados a Jerusalén a cualquier hombre o mujer que perteneciera a esta secta, que perteneciera, vamos a decir, a Cristo, a fin de que fueran castigados. Eh, Fue de los que participó y asintió la ejecución de Esteban, es decir, San Esteban, el primer mártir, diácono Esteban, quien fue víctima de lapidación, o sea, lo apedrearon hasta morir, mas no fue como una turba, una consecuencia de una turba que enardecida hace eso, sino que básicamente fue en cumplimiento de una ejecución judicial, o sea, fue condenado a muerte y muerte por lapidación según las costumbres judías y con la venia de Roma. Muy importante porque Roma era el que determinaba, el que tenía el dominio sobre la región, pero se les había permitido a esas alturas hacer esas cosas. Pablo, con estas cartas, va a Damasco a perseguir a los cristianos. Yendo a Damasco, aconteció que repentinamente le rodeó
un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? La voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió: levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo quedaron atónitos, o sea, vieron la luz, vieron que Saulo cayó, oyeron algo, pero no entendieron la voz. Saulo, por otro lado, quedó temporalmente ciego. Y entonces este encuentro lo ciega, los acompañantes vienen y lo llevan entonces a Damasco porque ya estaban a las puertas pues de la ciudad, ¿no? Esto lo encontramos en Hechos 22:11. Tras esta fuerte vivencia, entrando a Damasco, se encuentran con un personaje, Ananías, que era, vamos a decir, como el líder de la comunidad judío cristiana en Damasco. Este era un hombre piadoso, conforme a la ley, y fue enviado por Jesucristo. Y fundamentalmente, aunque estos tenían referencia de quién era Pablo, que era un hombre perseguidor precisamente de los judíos cristianos, de la iglesia, como diríamos hoy en día, a pesar de eso, Dios le habla a Ananías y le indica que tiene que ir donde este hombre para sanarlo y decirle cuál es su misión. Entonces, Ananías va donde está Pablo, le imponen las manos en nombre de Jesús y Saulo recupera la vista al instante. Inmediatamente Pablo se bautiza. Y miren que es interesante, Ananías, cuando se encuentra con Pablo, le dice que esta es su misión. El Dios de nuestros padres te designó de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea, Jesús, ¿no? Y oigas la voz de su boca, pues le serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Hechos 22:14-15. De lo que has visto y oído. ¿Qué significa esto? Interesantes palabras. Fíjense el testimonio de Pablo. Pablo dice que llegado su momento, después de esta experiencia, dice que fue llevado al tercer cielo. No sabe si en cuerpo y alma o solo su alma, pero dice que fue llevado al tercer cielo. Y allí fue enseñado directamente por Jesús. O sea, personalmente, ahí conoció el Jesús, porque Pablo, él no había tenido un encuentro, él no fue discípulo de Jesús. Él prácticamente podríamos decirlo que no lo conoció. Él conoció ya a los cristianos, pero no directamente a Jesús. Sin embargo, él da testimonio que sí lo conoció cuando fue llevado al tercer cielo. O sea, tuvo una experiencia mística y en esta experiencia mística fue Jesús personalmente el que se encuentra con él y le enseña los misterios que había enseñado a sus apóstoles y probablemente algo más. Entonces, con esto y con el encuentro con Ananías, le dice que esa es su misión, dar a conocer lo que ha visto y oído. En sus epístolas no da detalles sobre este hecho, pero sí afirma que perseguía a los cristianos y que se le apareció Jesús. A mí que soy fruto de un aborto, dice. Él se considera a sí mismo un apóstol, pero un aborto de apóstol, lo último, lo más pequeño. Eso sí, él se considera un apóstol en cuanto que
tal cual los apóstoles caminaron con Jesús y conocieron de viva voz sus enseñanzas, él también dice, yo también recibí de la voz de Jesús mis enseñanzas. Es más, Pablo afirma que él no fue enseñado por los apóstoles, sino que él fue enseñado por Jesús. Así es que este Saulo de Tarso, este Pablo, que se dedicaba a perseguir sobremanera y asolar con celo las comunidades cristianas, según sus propias palabras, Galatas 1:13 y Filipenses 2:6, tuvo un testimonio que lo marcó para el resto de sus días. Literalmente, se pasó al bando enemigo para ser el principal difusor del cristianismo, arriesgando su vida, sufriendo encarcelamiento y finalmente morir decapitado en Roma a causa de la fe y el mensaje que propagaba. Pablo fue fiel hasta la muerte al testimonio que lo convirtió en uno de los apóstoles más grandes y más efectivos de Jesucristo. Bueno, tradicionalmente se ha considerado este episodio como el que mejor representa la conversión, la conversión al cristianismo, ¿no? De modo que la expresión camino de Damasco ha pasado a ser sinónimo de conversión. Y fíjense cómo es esto. Veamos los elementos claves. Pablo, perseguidor de los cristianos. Miren cómo en una conversión nosotros muchas veces somos enemigos de la fe, enemigos de la iglesia, enemigos de los católicos. No queremos saber nada de eso, lo vemos como basura cuando nosotros estamos fuera de la fe. Y igual que Pablo, él tenía un celo por sus creencias, ¿no? Igual nosotros, ¿no? Cuando estamos fuera del Señor, mentes nubladas, petrificadas en las propias creencias, en las idolatrías en que estamos metidos. Pero llega el día en que la gloria de Dios, la luz de Dios, chocamos frontalmente contra esa luz. Ese encuentro con el Señor es ese día del milagro o ese día de la catástrofe, ese día de la situación límite, ese día en que la vida nos da vuelta, ¿no? Ese momento en que la vida nos hace morder el polvo, igual que Pablo mordió el polvo. Ese día es el día del encuentro. Y después de ese encuentro, nos topamos con que esa luz prácticamente no nos permite dar respuesta a los milagros que empiezan a aparecer frente a nosotros. No tenemos respuesta lógica muchas veces a la forma en que se nos está presentando ese algo milagroso ante la acción de Dios. Nos deja ciego, el cerebro no puede explicarlo. Como me decía un amigo el día de su conversión, tuvo una experiencia tan poderosa, tan dura. Me siento yo a su lado y le pregunto qué pensaba de lo que le había pasado. No puedo entrar en detalle y sin embargo él me dijo, y ahora, ¿cómo me voy a explicar esto? Fue una experiencia tremenda, pero me hace recordar ese momento en que ya no tenía respuestas. Él, que se consideraba un hombre inteligentísimo, no tenía respuestas al haberse topado de lleno con la luz, tirado al suelo por esa luz. Porque el día que nos encontramos con la luz de Cristo, toda esa soberbia cae al suelo. Es el día de bajar la guardia. Es el día que los ídolos caen al suelo. Ese día comenzamos a escuchar la voz del Señor. Nos cuestiona en nuestro interior. Ese día de la conversión, esa voz nos cuestiona qué es lo que estamos siguiendo. Y ante este encuentro tan tremendo con el Señor, nos topamos con un momento de, vamos a decir, que necesitamos un momento de convalecencia.
momento que necesitamos recibir cuidados, ¿no? El inicio siempre es duro. Sentimos la necesidad de romper con los ídolos, con todo lo que nos ataba. Es duro, es una lucha algunas veces feroz. Y Él está a nuestro lado en nuestra convalecencia. Me acuerdo todavía, yo estaba pequeño cuando mi padre por fin pudo romper las cadenas del alcoholismo. Y como él dice, por la acción de la providencia, decía él en aquel entonces. Y hoy sabe que es el Señor el que le liberó y a la par de él estaba el Señor en ese proceso de convalecencia. Y en ese proceso de convalecencia, que por fin se abren los ojos, se quita la ceguera, podemos contemplar lo maravilloso del Señor. Mi papá decía, después de haber superado el alcoholismo por la acción de Dios, decía, por fin pude conocer a mis hijos. Es como que ellos nacieron y yo no los conocí hasta que ya estaban grandes y entonces pude comenzar a poder gozar de mis hijos, decía mi papá. Y así es la conversión, así es el cambio que hace el Señor en nuestras vidas en la conversión. Y cuando por fin estamos ya listos, cuando por fin nuestros ojos se abren, cuando contemplamos esa misericordia de Dios y entonces recibimos o entendemos cuál es la misión. Ya preparados nos disponemos a cumplir esa misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la primera de ellas, por supuesto, es ir por todo el mundo y anunciar el evangelio, pero no es la única misión que tenemos. Cada individuo, cada persona tiene una misión dada por Dios. Y es solo cuando aparta aquello que ennublecía su vida, cuando entra en el silencio de su corazón, cuando deja de contemplarse solo a sí mismo y contempla al Señor, que descubre cuál es el sentido para su vida, por qué está aquí, cuál es la misión que el Señor le tiene encomendada. Y por supuesto, cuando descubrimos esa misión, es porque ya estamos listos para seguirla y ya tenemos la fuerza de Dios para hacerlo. Y entonces ahí podemos entregarnos completamente a servir al Señor y servirle aún a costa de nuestra vida. Así es que como una pregunta final diría o preguntaría, ¿cuál es tu camino a Damasco? ¿Estás camino de Damasco? Y si no, ¿qué esperas para emprender el viaje? Piensa, medita en tu corazón. Bendiciones a todos.